cerca de Monesterio, desde Sevilla, ha venido avanzando las tropas del ejército regular, los sublevados, los golpistas, y llegan a este cruce de camino y se dividen las tropas de Asensio y Castejón. Aquí comienza la guerra civil en Extremadura. Yo vengo de un tiempo de cerezas, de la espiga, del viento y de la hoz, mapa que retiene la memoria como fotografía en blanco y negro. Yo vengo de un tiempo que me nombra, con espada de madera y crucifijo. En la escuela se cantaba el cara al sol y en la calle a Molina y Joselito. Era el tiempo de la pana y los remiendos, del café de extraperlo, de la sopa de tomate y de patata, del pecado que mata, del miedo, del castigo y del perdón. Era el tiempo de temer a Dios. Extremadura, tanto la provincia de Cáceres como la provincia de Badajoz, era entonces sí eminentemente campesina. Ten en cuenta que el 63-64% de toda la superficie catastrada en toda Extremadura pertenecía a unas pocas familias. Y los yunteros, los que tenían una yunta, aperos de labranza, pero no tenían tierra, y sobre todo los jornaleros, que eran miles de jornaleros, pues prácticamente estaban en paro la mayor parte del año. Porque era la época del rey, de Alfonso XIII, y los ricos iban cada vez más en opulencia, pero nosotros los pobres íbamos cada vez peor. Por eso que al caer la monarquía, lo primero que piden los campesinos a la República es la reforma agraria, que haya reparto de tierra, ¿no? Cuando en 1936, en las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular vuelve a ganar, los campesinos ya no esperan. En un solo día, el 25 de marzo del año 36, toman prácticamente toda la región y reparten las 3.000 fincas más importantes, mayores de Extremadura, se las reparten 60.000 campesinos, como te digo, todos a una se ponen a arar a las 5 de la mañana, ¿no? Ellos dicen que al grito de Viva la República. No sé si gritaron Viva la República en ese momento, pero lo que sí hicieron fue la revolución agraria. Más que una reforma agraria, fue una revolución agraria. La revolución agraria se hace solamente en Extremadura. Y entonces decían que había que darle un escarmiento a todos los revolucionarios e incluso a sus descendientes. Y esas son algunas de las claves, quizás, quiero entender que son algunas de las claves, por lo que la represión posterior fue en la provincia de Badajoz, sobre todo, en la capital y en toda la provincia, mucho mayor que en el resto de España. Esa fractura entre la Extremadura que tenía y la Extremadura que no tenía es la que explica en buena parte lo que después ocurrió en la República, la adhesión de la gente normal y corriente, de la gente común, a un régimen que por fin le permitía atisbar un poco de libertad y sobre todo de justicia también. Y de esperanza también, de futuro, ¿no? Había una clase media progresista que apoyó mucho la República. La mayor parte del tiempo en Zafra hay un ayuntamiento socialista, gobernado por José González Barrero, presidido por José González Barrero. Entonces, en Zafra se había vivido la República, bueno, pues también con mucha pasión, ¿no? Cuando llega el año 36, en febrero del 36, las elecciones ganan las derechas en este pueblo. A poca diferencia de la izquierda, pero ganan las derechas. Era un pueblo, por tanto, que mantenía, no era el típico pueblo extremeño en ese sentido. A partir del 7 de agosto comienza a aplicarse una mecánica que después se tuvo a lo largo de toda la subida de las columnas hacia Mérida, en Badajoz, e incluso hasta llegar a Toledo, ¿no? Las columnas africanas. 3 cañonazos para un poco intimidar y que la gente se supiera a qué se atenía. Se controla la estación de ferrocarril, las tropas pasan por la calle Sevilla, que está paralela a donde estamos ahora, llegan al ayuntamiento, en el mismo tiempo que liberan a los presos de derecha, prácticamente los nombran los nuevos gobernantes, y Castejón, estamos hablando de las 8 de la mañana del día 7 de agosto, toma posesión del despacho de la alcaldía y empieza a tomar las primeras decisiones. ¿Y esas decisiones cuáles son? Lo primero que le interesa a Castejón es neutralizar a la izquierda. Y aplica un procedimiento que lo recuerdan algunos de los que estuvieron cerca, otros han muerto, pero tuvieron oportunidad de comentarlo, incluso personas de derechas que estaban físicamente allí. Castejón pide que se le presente una lista
con el 1% de la población. ¿Cuántos habitantes había en ese momento? En torno a 7.000. Y de esos 7.000 habitantes, bueno, pues salía aproximadamente unas 70 personas, ¿no? Comienza un tira y afloja entre la gente que está allí, porque con independencia de su sintonía ideológica con los sublevados, bueno, pues también había afinidades personales con algunas de las personas que empezaban a aparecer en la lista. Y algunos intentan quitar algún nombre, de hecho lo quita. Cuando los militares ven la dinámica lógica, en cierto modo, de protección que algunos empleaban, pues les empiezan a exigir que sí, que quiten el nombre que quieran, pero que pongan 3. Al final la lista queda reducida a unas 43 personas, 45 personas, que son mandadas a buscar a las casas y que con colaboradores y gente que ayuda a esos menesteres, ¿no? Pues se apilan, no se les mete en una cárcel, no, se les pone en el centro de la plaza del pueblo, para que todo el mundo rodeado con militares y con curiosos que empiezan a acercarse porque no comprendían cómo don fulanito o doña menganita, que eran personas normales y corrientes del pueblo, estaban allí detenidas, ¿no? Cuando terminan estas disposiciones, alrededor de las 12 de la mañana, de la 1 del mediodía, las tropas salen del pueblo hacia los Santos de Maimona de nuevo, y ese destacamento pequeño, unas 100 personas aproximadamente, unos 100 militares, va detrás, lleva atados, ¿no? Con cuerdas a unos 40 y tantas personas, alrededor de 40, 50 personas. A medida que va saliendo, cada cierto trecho va parando la comitiva, ¿no? Se separan de la cuerda a 8, a 9 personas, se las pone junto a una piedra y se le fusila. No hay ni un solo juicio, claro. De esa forma, Castejón, que se va con las tropas, está diciendo cómo tienen que actuar después. Ese es un procedimiento que ocurre en todos los pueblos, ¿no? Así se le dice a los que quedan cómo tienen que actuar, ¿no? Digamos que se aten los machos y que se los aten no solo los de izquierda, también los de derecha. Incluso de los 222 zafrenses que murieron fusilados en la guerra, hay solo 4 casos en los que hubo un procedimiento judicial. Estamos hablando de fusilamiento en la posguerra, y ninguno de esos casos se dieron en el caso en Zafra. Pero es que había una estrategia premeditada de exterminio. Es un ejemplo claro de cómo fue la guerra en el sur durante, sobre todo los arranques, ¿no? En los primeros momentos. Tu padre, José González Barrero, alcalde socialista de Zafra, salvó a los presos de derecha de que fuesen linchados, ¿no? Eso me lo contaba mi madre, que mi padre decía a los suyos: no nos manchemos las manos de sangre, no nos manchemos las manos de sangre. Luego se la mancharon los otros con él. Pero los metió allí en ese convento y no les hizo nada más que allí metido, y salvó a las monjas, a los frailes, porque claro, venían gente, mineros y cosas de por ahí, y los aquí que también venían huyendo saltado. del sur, Sí, ¿no? y querían cargárselo porque ya habían visto lo que había pasado. Ya venían viendo lo que pasaba. Y entonces mi padre los protegió, dijo que no, que aquí no se hacía nada de eso, pues tenían que pasar por encima de su cadáver. Y con una pistola mi padre, delante de una iglesia que es aquí, convento, se llama el Rosario, se puso y dijo que el que quería pasar tenía que pasar por encima de su cadáver con una pistola, y eran más de 200, venían de Huelva por ahí. Y yo pienso muchas veces, pobre mío, se podría cargar, que no se iba a matar a nadie, pero se podía haber cargado uno, pero luego se lo habían cargado a él. Y el 6 de agosto, así, cuando entran las tropas, mi padre se va, tiene que salir con varios suyos amigos, con el jefe de policía y varios, y se marchó. Estuvo en varios pueblos, bueno, en el suyo también, en Valencia el Ventoso también fue mi padre, y también metieron en la cárcel a unos cuantos de derecha de allí, y le dio la llave a un sacerdote y le dijo: tenga, don fulano, cuando yo me marche, a las 2 horas de irme, usted le abre y que se vayan a su casa. Y mi padre se fue, y hasta que llegó a Madrid, tuvo toda la guerra en Madrid, y luego volvió, cuando terminó la guerra, aquí a Zafra, pero no lo dejaron llegar. Cuando llegó a Castuera, que allí creo que hacía transbordo el tren, cuando llegó a Castuera fue a casa de un amigo, era falangista, cuando ya Franco ya era falangista. Le había salvado un hijo suyo, y sin embargo a él, de allí se lo llevaron, de su casa, y ya no lo volvimos a ver más. Lo fusilaron allí, lo llevarían al campo de concentración de Castuera. Y allí lo fusilaron, 28 o 29 de abril del año 39. Ya había terminado la guerra.
Tenías 12 años el 7 de agosto del 36 cuando entran las tropas rebeldes. ¿Qué recuerdas de aquellos días? Pues mi padre aquella mañana ya estaban las tropas dentro de Zafra, cuando llegó un compañero suyo, un concejal, Francisco Merchán, que le dijo que nos teníamos que ir, Y mi padre dijo que no se iba porque no habían hecho nada, porque se iban a ir. Hombre, tú no sabes lo que han contado los mineros de Huelva, tú sabes igual que yo, ¿no? Y entonces lo convenció. Mi padre se fue a Fregenal de la Sierra. Él tenía un gran amigo, el Cayetano Barroso Perogil, un hombre de buena posición, que le dijo a mi padre que se fuera a su cortijo. Vete a mi cortijo, que allí no te pasará nada y tal. Y mi padre no quiso comprometerlo. Mi padre era un caballero, ¿no? Y entonces se hospedó en una fonda. En la fonda me parece que le llamaban La Esperanza. Curioso, ¿eh? Y allí cuando entraron las tropas en Fregenal, pues se quedó paralítico, un paralís que le cogía toda la parte izquierda, ¿no? Se lo encontró el dueño de la fonda, se lo encontró caído en el suelo, ¿no? Entonces se lo llevaron, yo creo que era un hospicio, no, debió ser un asilo. Y allí, las falangistas de Zafra iban y le pinchaban en el brazo. Para ver si sentía. A ver si tenía, sí, a ver si sentía, ¿no? A ver si reaccionaba. Y nada, no, estaba muy grave. Y un día, el 1 de octubre, se cansaron de él, se lo llevaron al cementerio y lo mataron. Así sin más. Sin más. Resulta que cuando salía la columna, camino de la carretera de Los Santos de Maimona, pues detrás de la columna iba un hombre solitario, ¿no? Y a pesar de que los soldados le decían que se fuera, ¿no? El hombre seguía tras de la columna. Esto fue a las afueras de Zafra, ¿no? Y cuando apartaron a 8 o 10 personas para fusilarla, mientras la columna seguía su camino y se preparaba el piquete para fusilarlo, este hombre aligeró el paso, se puso al lado de su esposa, se abrazó a ella y dijo, ya pueden, diría, ¿eh? Lo fusilaron juntos. Se trataba de Rafael Torreglosa y su esposa era doña Juana la Maestra. ¿Qué pasó con su padre después del golpe? Mi padre que le fusilaron por no cogerme a mí. ¿Iban a por usted? Porque como iban a por mí y yo me largué, pues se vengarían los hijos de su madre con mi padre. Ajá. ¿Y usted sale huyendo de Fuente de Cantos y viene para acá? Claro, yo salí huyendo de Fuente de Cantos y me corrí todos estos términos. Y de aquí fuimos a parar a Zaino, a la frontera portuguesa. ¿Y no la dejaron pasar? Y sí me dejaron. Lo que nos enteramos que Salazar nos entregaba por barco a Franco y este dice, yo pa' aquí no entro, a mi tierra grulla, aunque sea con una pata. Yo alternaba y acompañaba con gente muy hecha en el aspecto izquierdista. Ajá. Unos pertenecían a la CDT y otros a la UGT. Y yo me encargué por la CDT. ¿Por los anarquistas? Y en Medellín, como yo era cabo, pues tenía que estar allí con una escuadra. Y en un plan de mucha obediencia, pues todas las notas que cogíamos de noche, las luces que por la carretera de Santa María se veían todas las luces, y las luces mayores las considerábamos como de camiones, entraban en el frente, y las luces más pequeñitas, coches, y todas estas notas las íbamos haciendo, cogiéndolas para la mañana siguiente, dárselas al teniente que teníamos allí a nuestro servicio. El río Guadiana nos servía de parapeto.
Pues separación, de estaba separación. el río en el medio, nosotros en el castillo y los otros en las posiciones de enfrente. ¿Y cuántas personas albergaba cada barracón? Pues según las necesidades que tuvieran, pero vamos, entre 80 y 60 personas, totalmente hacinadas. Pues ya será, ¿no? Bueno, y esto era el perímetro, la zanja perimetral, que comprendía lo que eran los barracones. Aquí estaban las zonas de las letrinas, toda esta zona de aquí. Aquí hay 2 pozos, el lavadero, que aún se conserva en las ruinas, y la de la higuera. Este es el castillo de la Camonita, en la mina. Está fuera del campo, pero sí había, igual que el puesto de mando que estaba aquí, pues había dependencias de la custodia, de lo que era la organización del campo. El campo se empieza a construir antes de finalizar la guerra, en marzo del 39. La orden de su construcción es a principios de marzo, y para mediados ya se estaba construyendo con un batallón de trabajadores prisioneros. La extensión son 72.000 metros cuadrados, lo que es el espacio que está comprendido dentro de la zanja perimetral y la alambrada. No era toda esa extensión desde un principio, y fue variando. Hay un vacío documental bastante importante con respecto a la gente que pasó aquí, el número en sí, ¿no? Hay distintos estadillos, pero que no contemplan lo que es la vida útil de este campo, que se desarrolló durante un año, prácticamente desde marzo del 39, como te he dicho, hasta marzo del 40. Pues uno de los mayores referentes de lo que fue la existencia del campo, lo que es la mina de la Camonita, que se llama, donde supuestamente pues arrojaron a republicanos atados unos con otros, ¿no? Lo que se llama la cuerda india. El grupo de prisioneros que entraba al campo de concentración dejaba de ser personas, las palizas eran continuas. Lo que era el vivir cotidiano, la falta de agua, la falta de comida, los alojamientos que tenían, y luego lo que eran las sacas. Hay muchísimos testimonios, ¿no? que hablan de las salidas de aquí del campo, sobre todo por la noche, y con una cadencia pues que todavía no está determinada. También el paso del tren, muchos testimonios aseguran que aprovechaban el paso del tren, sobre todo de mercancías, que ya lo tenían cogida a la hora, para arrojar a la gente a la mina. No se puede saber con exactitud, pero hay un número aproximado de prisioneros. ¿Cuántos serían? No sé. Bueno, se puede decir de 15.000 a 20.000. ¿Por qué aquí esta mezquita al lado del colegio de los jesuitas? Porque, claro, al ser una fuerza que va en cabeza siempre, pues se producían numerosísimas bajas, ¿no? Entonces toda la ruta tienen que ir acompañándola de hospitales donde se internen esta gente, que van cayendo desde Cádiz hasta Madrid, pues imagínate, ¿no? Entonces aquí, claro, encuentran un sitio idóneo. Este centro en esa época era, desde el año 32, en que se le quitó a los jesuitas, se estaba utilizando como instituto de segunda enseñanza. Y claro, cuando pasan en el 36 esta gente, ven que es un sitio magnífico para lo que ellos consideran que puede servirles, y se convierte en hospital de sangre. Y fíjate que mueren, todos los moros que mueren, se les crea un cementerio especial que hubo aquí en el pueblo hasta hace poco, y son varios centenares los que cayeron en esos años, ¿no? Es curioso, ¿no?, que la España católica eche mano de los moros para la reconquista de España, ¿no? Bueno, se produce un hecho muy interesante, ¿no? Y es que, llamándose como se llamó rápidamente, en cuestión de semanas ya se habla de cruzada, ¿no? Bueno, pues es una cruzada en la que se utiliza como fuerza de choque precisamente a los moros que se traen de África, ¿no? Y bueno, esos son los que se lanzan contra los supuestamente ateos, las masas infieles republicanas, ¿no? Porque el papel de la Iglesia en esos años es clave también, ¿no? Bueno, la Iglesia es un papel fundamental, porque la Iglesia durante la República se había sentido acosada, y entonces, bueno, en el 36, cuando se produce el golpe, la Iglesia se vuelca con ese golpe, y sobre todo, vamos, el papel fundamental que juega la Iglesia es la legitimación que le da al golpe, ¿no? Los militares sin la Iglesia difícilmente hubieran podido mantener ese discurso, ¿no? Y la Iglesia le aporta legitimidad, y además le aporta el discurso de la cruzada.
no es una guerra de ocupación ni es una guerra de exterminio. La Iglesia se lo envuelve eso en una ideología, ¿no?, que es la que aporta, y la Iglesia se implica directamente y los curas participan en todo lo que hay que participar, o sea que los curas igual están de capellanes en las columnas estas que pasan por aquí, como los curas confiesan a la gente que están matando a diario, o incluso los curas también directamente participan en la represión, como es el caso del famoso cura de Zafra, que es un cura que se jacta además de que él con su pistola y él personalmente ha acabado con la vida de docenas de rojos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, así hay curas en todos sitios. Solo hay excepciones de curas que se oponen a eso. Existen esas excepciones, pero son casos contados, ¿no? La mayoría de los curas se implican totalmente, personalmente, ellos en la cruzada. Hay un día importantísimo en tu vida, el 1 de mayo del 36, sí, que tú haces de abanderada. ¿Y cómo ibas vestida tú? Pues yo llevaba una blusa roja y una falda negra. ¿Anarquista sí, eras? Yo pues sé lo que era, ¿O simbolizaba? Había así un gazpacho. Llevaba los comunistas, una bandera, los socialistas y todo estaban juntos. Era una manifestación unitaria, ¿no? Sí. Tú eras el símbolo de esa unidad. De todo aquello. Llegan las tropas, toman Llerena, sí, sí. La poca resistencia que hay, se refugia en la iglesia. Sí. Y entonces, bombardean la iglesia y la queman para que salgan. Sí, ¿no? para que salgan, sí. Y matan a todo el que encuentran en ese momento. La plaza era creo, yo no la vi, pero decían que aquello era daba miedo de ver tantísimos muertos como había en la plaza. Y entonces yo el día 31, me parece que fue, no recuerdo bien, pues iba yo a casa de una vecina y me dice el marido, vete a tu casa corriendo que vienen por ti. Y entonces yo se lo dije a mi padre y dije, vamos, y me saltó por las paredes y me llevó a una casa que estaba mi novio y estaba un amigo de mi novio, y allí estuvimos los tres. Yo estuve 3 días, él estuvo más. Más allá del miedo, que es evidente, ¿qué sensaciones tienes tú a partir de los años posteriores de esa tragedia, ¿no? Sigue el miedo, más miedo todavía, más miedo. ¿Y estuviste? Hombre, yo estuve mucho tiempo sin salir de casa. ¿Cuánto tiempo estuviste? Unos 2 años, por lo menos, estuve, sí, o cerca de 2 años. ¿Que no te atrevías? Que no me atrevía a salir a la calle. Luego cuando ya empecé a salir, había un señor que ya se ha muerto, que yo lo tenga en su demonio, donde lo tenga, y me insultaba. ¿Un vecino o una vecina? No, un señor de dinero. Me insultaba, me decía puta roja. Y entonces se llevaron a mi madre el día 31, estaba mi madre en casa cuando llegaron las tropas. Y al día siguiente se la llevaron. Vinieron los falangistas a por ella. Dice, venga usted con nosotros que vamos a hacer una pregunta. Y no volvió más. Y el día que la mataron, que fue mi abuelo a llevarle el desayuno, le dieron los pendientes. Dice, tome usted, los pendientes de su hija, que su hija ya no está aquí. Pues ya habían matado a mi madre. ¿A dónde fue? ¿En el cementerio? No, ¿En la plaza? No, en el puente Romanza. En el puente. Sí. Estamos aquí cerca de Llerena, estamos Sí, Llerena. A 2 kilómetros. Estamos a 2 kilómetros y estos fusilamientos se producen sobre todo entre el día 2 de septiembre y el 8 de septiembre. Porque Llerena es ocupada por las tropas franquistas que vienen al mando de una columna con Castejón, que ocupan Llerena el día 5 de agosto. Realmente a partir del 5 de agosto hay fusilamientos casi a diario. En ese primer momento, en los primeros días, hay 150 personas que son fusiladas, pero hay 2 fechas que son especialmente trágicas, que son el 2 y el 8 de septiembre, como consecuencia que el 31 de agosto hay una ofensiva republicana desde Azuaga, que está en aquella dirección, intentan recuperar Llerena. Entonces, como represalia a esa ofensiva del 31 de agosto, se producen estos fusilamientos del día 2 de septiembre y del 8 de septiembre. ¿Y cuál es la primera noticia que tenéis de la posibilidad de que aquí haya gente enterrada, ¿no?
durante todos estos años? Bueno, pues afortunadamente en este caso contábamos con un testimonio directo. Un señor que en aquella época era un niño y estaba cuidando ganado por esta zona. Entonces este señor ve que llegan un montón de soldados con falangistas y que traen a personas civiles. Y él desde la lejanía observa todo cómo se desarrolla la acción. Los traen, los fusilan y los prenden fuego. Entonces él eso lo graba en su memoria y cuando llega a casa ese mismo día habla con su padre y cuenta lo que ha visto. Y su padre es el que le dice pues una de las mujeres que iba ahí es tu madre. Entonces él durante todos estos años pues se quedó con el sitio exacto. De hecho él nos transmitió a través de su sobrino de Fortu, nos dijo, cuando llegáis al puente del arroyo Romanzal, que es el que tenemos allí, contáis 90 pasos y en el recodo que hace el arroyo, que es este recodo que estamos viendo aquí, en esos 90 pasos empezáis a excavar porque allí van a aparecer. Y efectivamente, vinimos, hicimos unas catas arqueológicas y empezaron a aparecer ya los restos. En esta zona está la arcada dentaria, la mitad de la arcada dentaria, es decir, este sería la muela del juicio, este es el segundo molar. Si ahora nos fijamos, junto a esta mujer, a esta persona, nos aparece algo que es de extraordinario valor para nosotros, para los paleopatólogos, ¿no? Nos aparece un segundo molar de niño. Claro, entonces esta mujer posiblemente tenía un niño, o iba con un niño. Entonces, bueno, tenemos aquí una mujer, ya os digo, entre 27 y 29 años. 29, posiblemente madre, sí, con un hijo, ¿no? Sí, sí. No, esta persona es una persona adulta, como la otra, pero a diferencia de la otra, que puede tener alrededor de 29 años, esta calculamos, el cálculo que hemos hecho María Jesús y yo, es de que tiene aproximadamente 59 años. Si nosotros vemos una pequeña malformación en un hueso del pie, pues nos da mucha información. Si nos dice, pues mire, por ejemplo, mi padre tenía una ampolla en el pie y iba cojeando. Bueno, pues a lo mejor eso le llegó a deformar su hueso del pie. Claro, y a nosotros... eso sería una deformación aquí, en concreto en este hueso, ¿no? Que vendría aquí. ¿eh? Claro, por ejemplo, una deformación en el calcáneo. Pues a nosotros nos da mucha información y a lo mejor sin necesidad de recurrir a técnicas tan costosas, a lo mejor como puede ser ADN, decir, bueno, pues seguro que este puede ser su padre, porque es que aquí no hay nadie más que tenga una malformación en un pie o en un hueso. No es lógico que en la fecha en la que estamos todavía tengamos personas tiradas por las cunetas. Aquí a muy pocos kilómetros pues tenemos un cementerio de combatientes italianos que fueron enviados por Mussolini para luchar con Franco y están en sus tumbas identificados con sus nombres y apellidos, con sus cruces, y es un lugar pues bueno para recordar que pues, está bien que todos los combatientes tengan esa posibilidad, pero estas personas que estaban aquí también tenían un nombre y merecían la... Exactamente, y han estado pues bueno, pues como animales aquí tirando. Y la experiencia tuya en ese sentido, sobre todo a nivel de los jóvenes. Y yo le conté mi pena, que en los pies míos vi a mi padre morir. Por eso yo canto esta copla, Pachato el olvido. Y le canto yo a mi madre, madre, si en el mundo está, no tengas pena por mí, que yo me hallo cantando en la cala de Madrid. A ver, pero... Eso ha quedado en la televisión. Bueno, el vaquerito se llamaba Joaquín Gómez Alarcón. Y fueron a detenerlo para llevarlo a la cárcel y entonces no estaba y se llevaron al padre, el padre se llamaba Justo. Lo llevaron a la cárcel y entonces el vaquerito, cuando se enteró que se habían llevado a su padre por él, pues fue para que lo soltaran y se quedase él. Pero nada, se llevaron a los varios días, se llevaron al vaquerito y a su padre y a varias personas más al cementerio y lo fusilaron. El vaquerito tuvo dos suertes. La primera suerte fue que no le dio ningún impacto del fusilamiento, como iba amarrado con el padre, cayó al suelo y se hizo el muerto. Entonces cuando le dieron el tiro de gracia tuvo la segunda suerte.
Y es que el tiro de gracia le rozó brevemente la sien y no lo mató, lo hirió. Entonces cuando ya se fueron, se soltó del padre, saltó la tapia del cementerio y corrió hacia Valencia del Ventoso. Allí una familia en un cortijo lo ampara, lo cura, lo cuida, y él pues ya cuando ya pasa la columna hacia la zona republicana, pues marcha con ellos, hace la guerra en la zona republicana, e incluso como era cantador hace una letra en la que cuenta su historia vital, su peripecia vital, y sale incluso en la Pirenaica, su madre la escucha y el pueblo de Fuente de Canto la escuchó y se la aprendió, y algunas personas todavía la recuerdan y la cantan, como por ejemplo Genaro, que sabe algunos trozos de esa copla. El 19 de julio del 36 comienzan una serie de grupos armados, con escopetas de caza fundamentalmente, a detener a los derechistas y los traen aquí al ayuntamiento. Era un día muy caluroso y entonces deciden traerlos aquí a la iglesia. Casi 60 personas, entre ellas algunas mujeres y algunos niños, son detenidos y los entran aquí en la sacristía. Entonces, fuera había un ambiente de violencia y de provocación, había amenazas, algunos grupos pensaban atentar contra la vida de los detenidos. Las autoridades estaban intentando impedirlo. Las autoridades, ayudados por miembros del Comité del Frente Popular y algunos líderes obreros y sindicalistas, estaban intentando que no se produjera ningún tipo de acto violento. Entonces, mientras los estaban entrando por la parte de la iglesia, de la puerta central, la puerta de la epístola, por la puerta del Evangelio entraron gasolina y material inflamable. Y en un momento determinado salió la iglesia ardiendo. Fuera había algunos que, ya digo, estaban en contra de lo que se estaba haciendo y protestaron contra ello, y alguno le hizo algún disparo. Al oírse esos disparos, inmediatamente los que estaban en la plaza, que había muchas personas armadas, pensaron que estaban disparando desde el templo y se pusieron a disparar. Algunos, como vieron que se les disparaba desde aquella puerta, intentaron salir por ahí, y al salir a la calle pues les dispararon y murieron aquí 12 personas. ¿Y cómo termina esto? ¿Cómo sale el resto de la gente que estaba detenida? Alguna gente que conocían el templo conducen a los detenidos por aquí, por esta puerta. Esa puerta que conduce a la escalera de caracol que lleva a lo que aquí se conoce como la iglesia, la Torre Vieja. Entonces, cuando los de la plaza se cercioran de que están arriba, comienzan a dispararles. Ahí se parapetan y ahí aguantan hasta que por fin las autoridades, y en este caso el jefe de los municipales, Gregorio Lozano Barrientos, consigue establecer contacto con ellos, apaciguan a las masas que estaban en la plaza y ya los sacan de aquí. Fuente de Canto es tomado el 5 de agosto por las tropas de Asensio. A partir de ese momento, este edificio que está aquí, que ahora es la Casa de la Cultura, era la cárcel, comienza a llenarse de gente de izquierda o sospechosa de izquierda. Al día siguiente, el día 6, comienzan los fusilamientos de Fuente de Canto. Los fusilamientos encuentran su fase más virulenta entre agosto y septiembre del 36 y duran hasta diciembre. En ese periodo, desde agosto a diciembre, se fusilan en Fuente de Canto 330 personas aproximadamente. La cifra aún no está cerrada. Los fusilamientos tienen una característica en Fuente de Canto, y es que, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que estaban implicadas en política y que podían ser susceptibles de alguna represión habían huido. Entonces lo que sucede es que detienen y fusilan a personas por su simple relación de amistad o de parentesco. Por lo tanto, mueren muchas personas inocentes. En Fuente de Canto se ha querido siempre decir que la causa de la represión fue como consecuencia de la quema de la iglesia. No es cierto, porque hay pueblos como Zafra o como Llerena donde hay una represión similar y no sucede. Y no ha pasado nada. La represión franquista obedece a un claro plan de exterminio, y si tenemos en cuenta las órdenes que se dan desde arriba, nos dicen perfectamente
que era premeditada y sobre todo por una razón muy sencilla, porque había que paralizar a la población y a través del miedo controlarlas. Matan a mi padre, vamos a comunicar, nos dicen que ya no está allí, y yo lo que recuerdo cuando nos enteramos y nos fuimos para casa es que yo no hacía nada más que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, porque ya no lo volví a ver más. Mi madre fue al cementerio con mi hermano y mi hermano dice que él lo vio en la fosa. Él dice que él lo vio en la fosa. No pudieron retirar el cadáver porque creo que se necesitaba un requisito de firmar que se había muerto de muerte natural o no sé qué. Sí. Bueno, las fosas que además están quemadas porque iban los camiones de la Cansa a quemar a los fusilados. Les rociaban de gasolina. Y finalmente descubriste dónde está enterrado tu padre. Finalmente mi padre está en la fosa número 6. Del cementerio de Badajoz. En el cementerio de Badajoz. Y pone en el archivo del cementerio que fue ejecutado por sentencia militar. O sea, todo contra lo que él luchó, todas las injusticias que él quería que no existieran, todo eso nos cayó encima a nosotros. Claro. Todo lo tuvimos que sufrir. Él tenía mucho afán en que fuéramos útiles a la sociedad, en que fuéramos una persona, que nos formáramos como personas. Y eso nos ha costado mucho trabajo. Mi padre escribió en la cárcel un diario, cuando ya sabía que estaba próxima a su final, escribió un diario y unas cartas de despedida. Esos escritos llegaron a manos de mi madre en el forro de unas alpargatas que le hizo un preso. Y mi madre no tenía dónde dejarlo, no teníamos ningún sitio para guardar, ni un cajón, ni sitio para guardar nada. Se hizo una faltriquera y se la ataba a la cintura y en ese morral, que le decían en los pueblos un morral, ahí llevaba siempre los escritos. Claro, muy doblados, se deterioraron pronto y luego ella cuando los leía, borrones de las lágrimas que le caían cuando los leía. Que los que dicen que no se hable de esto, que se abren heridas, que se avivan odios y rencores, pues yo digo que no. Por lo menos en mi caso, no. Al contrario. En mi caso, no. Porque yo cuando pienso que todo lo que hemos pasado, tanto sufrimiento, tanto padecimiento, tantas vidas perdidas, tanta sangre derramada, es todo consecuencia del odio. Pienso que el odio no debe de existir, que destruye a las personas y su dignidad. Desde que sale de Sevilla la columna de moros y de legionarios, actúan siempre igual, es decir, no hacen un solo prisionero. Ni Castejón, ni Asensio, después cuando Yagüe ya en Mérida, en Mendalejo Mérida se hace cargo de la columna, no hacen prisioneros, es algo verdaderamente terrible. El día 13 llegan de aquí, de la zona de Mérida, por la carretera nacional, la carretera Madrid-Lisboa, llegan Yagüe, Castejón y Asensio con aproximadamente unos 3.000 legionarios y regulares marroquíes. Y el asalto empieza a las 3 de la tarde aproximadamente del día 13. Vinimos aquí a Badajoz a ver si podíamos hacer resistencia cuando entraron las tropas. Y ya no pudimos hacer resistencia porque es que nos tiraban con la aviación, con la bomba y entrando ya las tropas en Badajoz. Y contra la aviación no tenían nada que hacer los milicianos, los carabineros, los soldados, ¿no? Era muy difícil tomar la ciudad de Badajoz porque son dos ciudadelas. Son rechazados en dos ocasiones los regulares marroquíes y los legionarios hasta las 5 o 6 de la mañana, que es cuando realmente la legión entra en la ciudad de Badajoz. Las fuerzas de Castejón entran temprano, entran sin resistencia alguna y entran temprano, mucho antes que las otras, ¿no? Muchos militares que están dentro, que no son en absoluto republicanos, saben lo que se les viene encima. Automáticamente lo que intentan es congraciarse con los que van a entrar. ¿Qué mejor manera de congraciarse que abrirles la puerta, ¿no? Yagüe sabía que la ciudad de Badajoz estaba tomada. Y así todo ordena el ataque final sobre Puerta Trinidad, sobre lo que se llamó
la brecha de la muerte, sacrificando a un número considerable entre 35 y 40 de sus hombres. Entonces, cuando entran en la ciudad, durante toda la tarde del día 14, están matando gente, están asesinando gente, sobre todo en la zona, al principio en la zona de San Juan, de la catedral, y ahí hubo cientos, esa tarde hubo cientos de asesinatos en la propia plaza de San Juan, incluso en la propia catedral. Ya, güey, abrieron las puertas allí a brazo y dijeron, vengan, todo el mundo fuera. Tiraron de todo eso para allá y nos dejaron aquí a 10 o 12 o 14, no sé. Le dice el cabo del tercio, le pregunta a Yahweh, dice, ¿y con esto qué hacemos? Y Yahweh dice, que se vayan, fuera, que se vayan. Y a Robrel aquí, nos sale un oficial moro, con la pistola así en la nuca, ahí se ve. Ahí estamos los cuatro, ahí se ve y el oficial muerto. ¿Dónde vais? Pues a casa. Venga, al montón. ¿Dónde venéis? De ahí de esa calle. Ya, bueno, iro. El montón ya estaba hecho. Cuando esto se ve aquí, ese montón grande ya estaba hecho. ¿Y el montón qué era el montón? De matado. ¿De personas que habían matado allí? Sí, este es un montón matado. De la puerta de la catedral, tal como se ve, en la puerta de la catedral. Cuando ya estaba un montón formado, como una barba, pero venían los otros, iban subiéndose encima de los matados. Y de que ya se subían todos al montón de los matados. Entonces las ametralladoras empezaron una así. Desde donde están las ametralladoras. Y esto es la sangre que corría que emanaba del montón a una calle que tiene aquí así por abajo. Se llama la calle Vicente Barran. Vicente Barran, la calle que llevaba la sangre. Al principio, Yagüe y los franquistas en general no ocultan que están matando a cientos de personas, a miles de personas, porque eso paraliza al resto de la población. Pero en ese momento, el día 14 cae la ciudad de Badajoz y el día 15 a primeras horas, el día 15 de agosto a primera hora de la mañana, entran desde la frontera, desde la raya de Calla, desde Portugal, entran 3 periodistas que son los que dan a conocer al mundo la noticia de las matanzas de Badajoz. Uno de ellos es Mario Neves y 2 periodistas franceses que vienen con él, Marcel Dany y Jacques Bertel. Ellos son los que dicen al mundo que en la ciudad de Badajoz están siendo masacrados cientos o miles de personas. Bon, parce qu'il faut vous dire qu'on nous avait accusé qu'il passait dans les journaux et sur les écrans des photos soi-disant interdites prises par nous à Badajoz. Le 8 septembre, dans la nuit, on vient me chercher, tu t'en rappelles? Parfaitement, hein? Et on m'emmena, on m'avait déjà fait des promesses de me fusiller, là on m'emmena en pleine nuit, je ne sais où. C'est après qu'on m'a laissé à la prison, où donc pendant 6 jours je suis resté. El propio Mario Neves, unas horas después de que caiga la ciudad, le pregunta al teniente coronel Yagüe en un despacho del Ayuntamiento de Badajoz, le pregunta que cuánta gente ha muerto, se habla de 2.000 ya te digo que es a primeras horas de la mañana del día 15, se habla de 2.000 fusilados. Y Yagüe le contesta que no deben ser tantos, pero no lo niega. Y unos días después, Yagüe abandona la ciudad de Badajoz el día 19 de agosto y sigue hacia Madrid. En su camino hacia el Tajo es entrevistado por el periodista, por Whitaker, y le pregunta a Whitaker a Yagüe si es verdad que han muerto en la ciudad de Badajoz varios miles de personas. Y Yagüe lo dice claro, muy claro, está publicado en el año 1936 y después. Le dice, ¿qué quería usted? Que 4.000 rojos que había en la ciudad de Badajoz, 4.000 milicianos que se nos habían opuesto y tal, los dejáramos con vida y Badajoz siguiera siendo rojo otra vez, teniendo que avanzar como vamos contrarreloj hacia Madrid. Es decir, el propio Yagüe reconoce que ha fusilado al menos a 4.000 personas desde el día 14 hasta el día 18-19 de agosto.
Luis, cuando tú eras niño en esta ciudad, hay recuerdos en ti, aunque tienes 11 años, hay recuerdos en ti, ¿no? De cómo era la vida. Yo tengo recuerdos, pues probablemente desde los 3 o 4 años, pero sobre todo es el asesinato de mi padre y de su hermano pequeño. Que tu padre se llamaba como tú, Luis, y su hermano Carlos. Carlos. Y entonces, de todo aquello me acuerdo perfectamente, sobre todo la madrugada del 19 de agosto, en que me despertaron los gritos de las mujeres de casa de que los habían matado aquella mañana. Y durante muchos años, y así lo mantuvo el régimen, pues no éramos las víctimas, no, éramos los que merecíamos aquello y éramos los verdugos. Vamos, exactamente lo contrario de lo que realmente era. Bueno, entendiendo que erais, pertenecíais a la clase privilegiada económicamente, ¿no? Bueno, en el caso de mi padre y de mi tío, pues quizás fuera de todos aquellos 4 o 5 mil que reconocía Yagüe haber mandado a asesinar, eran quizás los que tuvieran una posición más elevada. No, claro, así, porque por ejemplo don Ángel Joven tenía fincas para parar un tren y lo torturaron para sacarle las listas masónicas, por ejemplo. Y aquí donde estamos ahora, esto era la fosa común donde a los que quisieron o pudieron trajeron y enterraron, porque muchos los quemaron con gasolina. Y justo en la esquina aquella de allí abajo, la más cercana a la ciudad, es donde se hicieron muchos fusilamientos y donde había piras de cadáveres. Réussira-t-elle à enrayer ces atrocités, à mettre fin à cette tuerie fratricide? ¿Y esta injusticia se repara hoy día? Por ejemplo, aquí que venís, bueno, desde el año 86 se vienen haciendo homenajes, ¿no?, a los fusilados. Se hizo por el ayuntamiento, el primer ayuntamiento socialista, se hizo este modesto monumento, pero por lo menos conmemora la cosa. Si esto es hacer justicia, bueno, pues no es justicia, porque la justicia ya no es posible hacerla. Aquella gente murió, sus familias sufrieron lo indecible. Les quitaron todo, ¿no? La vida. Les quitaron la vida, les quitaron a la familia los bienes. La provincia de Cáceres, pues prácticamente en su totalidad, entre el 19 y el 20, quedó bajo control de los sublevados. Badajoz, al contrario. La razón fundamentalmente fue que allí el general Castelló, el jefe de la fuerza militar del regimiento en Badajoz, se posicionó claramente a favor de la República. Y aquí no. Y eso fue determinante. Aquí el coronel era un hombre débil, ignoró que desde abril habían estado conspirando parte de sus oficiales y tan solo horas antes de salir las tropas a la calle se lo plantearon como un hecho consumado. O aceptas o no aceptas. Y aceptó, evidentemente. Julián, cuéntanos dónde estamos, qué es este lugar. Pues ahora mismo estamos en el cuartel Infanta Isabel, que fue donde estaba destinado el regimiento Argel. Y al lado un campo de concentración, que estaba ubicado exactamente en la Plaza de Toros. Que es la Plaza de Toros, ¿no? Aquí salieron en la mañana del 19 de julio en dirección al centro de la ciudad, concretamente primero al ayuntamiento y después a la Plaza de Santa María, donde se leyó el bando de guerra. Esta es la parte de atrás del cuartel Infanta Isabel. Y aquí es donde estaba el campo de tiro, es decir, donde venían a fusilar a aquellos que eran condenados a pena de muerte en consejo de guerra. Pero se daba la circunstancia que al estar tan cercano a la prisión provincial, los compañeros, los reclusos que estaban en la cárcel, pues escuchaban perfectamente los tiros de aquellos que habían salido a primera hora de la mañana. Hemos encontrado testimonios e incluso cartas, correspondencias de cómo les afectaban mentalmente, psíquicamente, pues un efecto tan demoledor, ¿no? Saber lo que les esperaba. Y efectivamente que aquí pues estuvo ejecutando a personas hasta aproximadamente 1944 y 1945. Entre paseos y ejecuciones sumariales
es decir, por condenas a penas de muerte. En lo que respecta al bando franquista, el total de ejecuciones que hubo aquí en Extremadura aproximadamente son de unas 14.000 personas. Badajoz tiene en este sentido a gala, y perdón por esta expresión, habría que entrecomillarlo, Badajoz tiene a gala ser la provincia de España más afectada por las ejecuciones por parte del bando franquista. Hasta 12.000 de momento, según nuestros últimos datos extraídos del equipo de investigación de la recuperación de la memoria histórica. Y después, por otro lado, en lo que respecta a Cáceres, a cifras, pues como digo, se sitúan aproximadamente entre unos 1.500 y 1.600 ejecutados. En cuanto al bando republicano, pues en Badajoz las cifras están en torno a 1.400 personas fusiladas y en Cáceres 130, es decir, unas 1.550 aproximadamente. Aquí nosotros se mataron, digamos la palabra fea, se mataron sobre 20, 22. Y cuando ellos entraron en nuestro pueblo, se cargaron 420. Sin juicio ni nada, fusilamiento. Nada, en absoluto nada. 420. Hemos paseado por la memoria de un tiempo en que vivir era un peligro, pensar un pecado y comer un milagro. Hemos intentado dar voz a los que durante años y años no han podido tenerla. Y yo creo que lo que más me llena de este viaje, y cuando he hablado con supervivientes de aquellos años, es sentir que ellos sienten una alegría en estos días al poder haber contado ante esta cámara un secreto que guardaron durante mucho tiempo.